Hablemos de Axel Kicillof. Mientras el rumbo de Argentina se vislumbra prometedor luego de un año y medio de gobierno libertario, ya han sido muchos los parásitos que han empezado a limar las garras con el fin de torpedear el crecimiento y la recuperación económica. Todo esto con el objetivo de arañar cada cuota de poder que les sea posible. En este sentido, una de las figuras más importantes del peronismo es Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, uno de los políticos más infames y criminalmente incompetentes, no solo de Argentina, sino de toda Latinoamérica. ¿Quién es Axel Kicillof? ¿Y por qué merece estar entre lo peor de la política? El parásito. Axel Kicillof es un economista doctorado en la Universidad de Buenos Aires, lo que es deshonroso para la Universidad de Buenos Aires. Es peronista y keynesiano, ya vamos mal, y empezó su carrera política militando en la agrupación estudiantil TNT Económicas. Comenzó a participar activamente en la política en 2003, cuando apoyó la candidatura del peronista Néstor Kirchner. En 2007, ya con Cristina Fernández de Kirchner, se convirtió en asesor del Ministerio de Economía. En 2011, todavía con Cristina, fue nombrado viceministro de Economía, y ya en 2013 sucedió a Hernán Lorenzino como ministro de Economía hasta 2015, cargo en el que demostró toda su capacidad autodestructiva, ya iremos a ello. En 2015 se convirtió en diputado y ya en 2019, tras el fracasado gobierno de Macri y el resurgimiento del peronismo, fue electo gobernador de Buenos Aires. En 2023, con la debacle del gobierno de Alberto Fernández, un gobierno en el que por cierto Kicillof fue importante protagonista y aliado, el propio Kicillof renunció a la posibilidad de contender por la presidencia en favor de Sergio Massa, otro ilustre parásito del que próximamente hablaremos. En su lugar, Kicillof decidió probar suerte y ser reelecto en la provincia más importante de Argentina. Durante toda esta carrera política, marcada por la infamia y la incompetencia crónica, siempre se mantuvo bajo el ala protectora del peronismo, de modo que su figura puede y debe ser interpretada como una extensión de la sombra de Cristina Fernández de Kirchner, tanto en lo ideológico como en lo político, aun a pesar de todos los escándalos que rodean a su condenada madre política. Actualmente, y tras el cisma del peronismo entre Cristina y Kicillof y el arresto de esta primera, Axel Kicillof, el gobernador de Buenos Aires, se ha convertido en el máximo referente del peronismo. Hablar de Axel Kicillof es extremadamente difícil debido a la cantidad de grotescas atrocidades que ha cometido a lo largo de su funesta trayectoria. Sin embargo, sí podemos dividir su indigencia mental en tres categorías importantes: economía, educación y seguridad. Economía. Su incursión en la política se dio en el rubro de la economía, lo que es consecuente teniendo en cuenta que Kicillof es economista. Y en este sentido, es impresionante la absurda cantidad de decisiones profundamente oligofrénicas que han caracterizado su trayectoria, desde su gestión en el Ministerio de Economía hasta su paso por la gubernatura de Buenos Aires. Para entender su desempeño en esta materia es preciso recordar que estamos hablando de la misma persona que dijo no medir la pobreza porque es estigmatizante y que se enorgullece de hacer proyectos inviables porque el mercado no los haría. Entendiendo esto, ya podemos empezar a enumerar sus múltiples trastadas económicas. Ya desde su gestión como ministro de Economía comenzó a perjudicar a los argentinos con sus decisiones irresponsables, entre ellas la accidentada negociación con el Club de París y el impago del cupón PBI, escándalo por el cual, por cierto, Argentina fue condenada a pagar 1.400 millones de dólares más intereses. Sin embargo, posiblemente su mayor fracaso en este periodo fue la expropiación de YPF. Cuando se privatizó YPF, la gran empresa petrolera de Argentina, sus estatutos establecieron que, si alguien quisiera comprar el 15% de sus acciones, estaba obligado a ofrecer comprar el resto de sus acciones. Así lo hizo Repsol, empresa española que adquirió el 100% de las acciones de YPF, que después fue vendiendo poco a poco. En 2012, el gobierno de Cristina Kirchner decidió expropiar el 51% de las acciones de YPF para que el Estado argentino se volviera el máximo accionista. Este no fue el auténtico problema, aunque es bastante grave considerando que es una expropiación. El verdadero problema fue que Argentina no quiso comprar el 100% de las acciones, como establecían sus estatutos. Sobre esto, Axel Kicillof, entonces viceministro de Economía y principal artífice de su expropiación, dijo lo siguiente: los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto. Lo último que podemos decir es que fue una mala inversión. Naturalmente, tras esta ilegalidad, el 49% de los accionistas restantes denunciaron a Argentina por violar los estatutos de YPF.
En 2023, fruto de la irresponsabilidad del entonces presidente CFK y del propio Kicillof, Argentina fue condenada a pagar 16.000 millones de dólares, que es más que lo que valía YPF en ese momento, que entonces valía solo 10.000 millones. Actualmente, y ante el riesgo que supone que le quiten la empresa al Estado argentino por culpa de Kicillof, Milei ha tenido que apelar el fallo, aunque aún no sabemos qué puede pasar. Al final, a contramano de lo que decía el hoy gobernador bonaerense, la expropiación sí fue una mala inversión. Pese a sus constantes y costosos tropiezos, en 2019 los bonaerenses lo votaron masivamente para que fuese su nuevo gobernador provincial. Así fue como le entregaron una nueva oportunidad para demostrar su profunda oligofrenia, esta vez como líder del poder ejecutivo de la provincia de Buenos Aires. Antes de nada te recuerdo que si este vídeo te está gustando puedes suscribirte, pasearte por mi canal que tengo vídeos interesantes y muy importante, dar like y comentar. ¿Por qué? Porque esto permite que el vídeo se posicione mejor y le llegue a más personas. Gracias. En sintonía con el gobierno nacional de Alberto Fernández, Kicillof se dedicó a aumentar masivamente los impuestos provinciales y expandir el gasto público todo lo posible. Solo en su primer mandato creó hasta 70.000 nuevos puestos de trabajo públicos mayoritariamente inútiles. Además del aumento descontrolado del empleo público, los impuestos de los bonaerenses se despilfarraron, entre muchas otras cosas, en financiar viajes de egresados desde el Estado. Solo en 2021 se despilfarraron hasta 25 millones de dólares en esta materia. Otro gasto insólito del gobierno de Kicillof es la pauta mediática. A principios de su mandato, Milei eliminó completamente la pauta para medios de comunicación a nivel nacional, pero Kicillof no solo la mantuvo, sino que la incrementó a nivel provincial, especialmente para medios afines. Entre los actores involucrados en estos actos de prostitución mediática podemos señalar a Grupo Indalo, Grupo Crónica, Página 12, Diario Perfil, El Destape, entre muchos otros. Vale la pena destacar que medios como TN o La Nación Más, que son inmensamente más populares que medios como El Destape, por ejemplo, no recibieron un peso de pauta de la provincia de Buenos Aires, lo que demuestra que el requisito fundamental para poder parasitar los bolsillos de los bonaerenses no es el rating, sino la afinidad ideológica. De ahí el calificativo de prostitución mediática. Y todas estas infamias son financiadas por una provincia cuyo gobernador vive quejándose de que no le alcanza el dinero y que por favor Milei le mande más pasta para la provincia. Esto es muy importante para más adelante. Para cerrar con la parte estrictamente económica, cabe recordar la absoluta humillación a la que sometió a su provincia en el año 2024. Después de la aprobación del régimen de incentivo a las grandes inversiones RIGI, promovido por Milei, Argentina comenzó a llamar la atención de múltiples inversiones multimillonarias en el país. Una de las más mediáticas fue la inversión de hasta 50.000 millones de dólares para la construcción de una planta de gas natural licuado por parte de dos empresas, la antes mencionada YPF y Petronas. Las dos localizaciones que estaban contempladas para esta inversión eran Punta Colorada, Río Negro, y Bahía Blanca, Buenos Aires. Lo importante aquí es que el gobernador de Río Negro, Alberto Veretilnec, sí firmó su adhesión al RIGI, mientras que Kicillof, por motivos puramente ideológicos, decidió no formar parte de esta iniciativa y dejar a Buenos Aires fuera del RIGI. Al final, lógicamente, la inversión fue para Río Negro, puesto que el monto de la inversión es más rentable al estar Río Negro dentro del régimen especial que creó Milei, y por lo tanto los rendimientos serían mayores. Al final, debido a un capricho político e ideológico de Kicillof, Buenos Aires perdió la oportunidad de albergar literalmente la inversión privada más grande de la historia de Argentina. Por supuesto que Kicillof no fue nada autocrítico, puesto que en lugar de reconocer sus errores, acusó a estar siendo víctima de un boicot de parte de Milei, afirmando que él le quitó la inversión por ser peronista. Este victimismo de Kicillof, quien alegaba por cierto que el RIGI no había tenido nada que ver en la decisión de YPF, fue absolutamente desmontado cuando el propio presidente de YPF confirmó que la razón por la que invertiría en Río Negro era precisamente el RIGI. Educación. Como gobernador de Buenos Aires, Kicillof también se ha encargado de pervertir la educación a nivel provincial. En primer lugar, la muy controversial reforma educativa de Kicillof estableció una serie de medidas que perjudican la calidad educativa provincial.
incluyendo la eliminación de la repitencia en las secundarias, lo que facilita la mediocridad, la posibilidad de faltar a clases por cuestiones de violencia de género, lo que incentiva las tergiversaciones de esta interpretación, y la politización de la educación. Esto es lo más grave de todo, ya que se reemplazan las pasantías en empresas por pasantías en organizaciones sociales, es decir, convierte las pasantías en granjas de militantes políticos. Lamentablemente, la reforma educativa no es lo más perverso que Kicillof ha hecho con la educación en Buenos Aires. Tal como expuso y evidenció el youtuber Tipito Enojado, a quien doy créditos por esta información, el gobierno provincial imprimió, distribuyó, repartió libros a diferentes escuelas públicas y bibliotecas escolares con escenas pornográficas que los alumnos menores de edad eran obligados a leer en clases. Algunas de estas escenas también eran protagonizadas por menores de edad. Libros como Come Tierra, Las aventuras de la China Iron, Las primas, entre otros, fueron títulos impresos desde provincia como parte del programa de educación sexual integral ESI, concretamente como parte de la colección Identidades Bonaerenses. Y por si alguien aún piensa que estos títulos eran solamente didácticos para los profesores, para que tengan una guía para enseñar y no, yo qué sé, os cuento que ya hay causas penales de profesores que pusieron a sus alumnos menores de edad a leer en voz alta este tipo de libros pornográficos. Para ilustrar la auténtica gravedad de este asunto, me permito leeros algunos pasajes textuales de estos libros. Como en este canal no somos unos degenerados asquerosos como Axel Kicillof y sus secuaces, sí os quiero pedir de antemano disculpas por el profundo asco que esto pueda generaros. Todas esas escenas que acabáis de leer están protagonizadas por menores de edad, fueron dirigidas a menores de edad y fueron impulsadas desde la provincia de Buenos Aires con el beneplácito de Kicillof. Por supuesto que todos estos actos de corrupción de menores fueron defendidos a ultranza por personajillos perversos como Ernesto Tenenbaum, Florencia de la B y, naturalmente, Alberto Sileoni, el director de Cultura y Educación de Buenos Aires, es decir, el hombre que dio la orden directamente de imprimir estos libros. En última instancia, este grotesco escándalo forma parte del ya extenso y terrible legado de Kicillof al frente de la provincia de Buenos Aires. Seguridad. Me encantaría decir que lo más oligofrénico que Kicillof ha hecho lo ha hecho con la economía y que lo más perverso lo ha hecho con la educación. Pero no. Si hay algo, un aspecto concreto en el que Kicillof ha demostrado lo ruin e incompetente que puede llegar a ser, ese es sin duda la seguridad. En un contexto en el que la delincuencia se ha reducido de manera importante en el resto del país, Buenos Aires vive una gravísima ola de violencia. El asesinato hace unos meses de Kim, una niña de 7 años, en el marco de un robo de vehículo perpetrado por dos menores de edad, uno de 14 y uno de 17 años, demuestra claramente la situación crítica en la que está Buenos Aires. Y es solamente uno, el caso más indignante probablemente, de una sucesión de violentos atracos, asesinatos, robos, asaltos y todo tipo de delitos contra la vida y la integridad de los humanos, perpetrados, por supuesto, en la Buenos Aires de Kicillof. Esta situación no empezó en el 2025, sino que es una tendencia que se ha ido incrementando a lo largo de estos 5 años de nefasto gobierno de Kicillof, especialmente en el conurbano. Para ilustrar esta ola de violencia, solo entre 2019 y 2023, solo en La Matanza, el municipio más poblado de Buenos Aires, la tasa de homicidios ha aumentado en un 21%, y por su parte en ese mismo periodo de tiempo, en un 60% han aumentado los delitos contra la libertad. Y esa misma tendencia han seguido otros delitos como el robo a mano armada, los asaltos, las extorsiones, los hurtos, etc. Que la delincuencia se haya incrementado tan cruentamente en Buenos Aires bajo el gobierno de Axel Bloody Keynes Kicillof no es una casualidad en absoluto. Y es que tanto él como su espacio, el peronismo, son unos firmes detractores de todas aquellas medidas que se necesitan para acabar con la violencia. El peronismo es ese espacio que históricamente ha defendido que los criminales son víctimas de la sociedad, que el punitivismo es una solución anacrónica para la inseguridad y, por lo tanto, muchos de los delincuentes que han sido apresados con las legislaciones peronistas
reciben penas mucho menores a las que deberían recibir. Y en el caso concreto de los menores de edad, por ejemplo, muchos de ellos son liberados o son entregados a reformatorios claramente laxos de los que después terminan escapando o directamente son absueltos. Recientemente Milei propuso bajar la edad de imputabilidad hasta los 13 años, lo que habría permitido, por ejemplo, condenar a uno de los dos asesinos de Kim, una medida a la que por supuesto Kicillof se opuso frontalmente. Otras medidas que también son imprescindibles para combatir la delincuencia son aumentar las penas para muchos delitos, eliminar mecanismos por los cuales los delincuentes evitan ir a la cárcel, garantizar la autonomía de diferentes policías, entre otras. Sin embargo, así como con el tema de la edad de imputabilidad, tanto el peronismo en general como Kicillof en particular se opusieron frontalmente a estas medidas. Por supuesto que nuestro Bloody Keynes culpó a Milei de todo, dijo que él era el responsable de la ola de violencia e inseguridad en su provincia, a pesar de que, 1, la policía es a nivel provincial, y 2, esto ya venía desde 2019, y además de eso, mencionó que el gobierno nacional, evidentemente de Milei, le quitó dinero a su provincia que iba destinado a la seguridad. Esto es directamente falso, pero más allá de eso, conviene recordar que estamos hablando del mismo gobierno que creó 70.000 empleados públicos nuevos, que tiene una asquerosa cantidad de pauta dirigida específicamente para blanquear la imagen de Kicillof, todo esto pagado con el dinero de los bonaerenses. Es el mismo gobierno que ahora se queja de que no le alcanza el dinero para invertir en seguridad. Sin duda Kicillof ha utilizado la violencia en su propia provincia, políticamente. ¿Para qué? Para aglutinar a toda la oposición en torno a su figura, desvinculándose y desresponsabilizándose completamente de los ríos de sangre que corren en Buenos Aires por su culpa. Y mientras tanto, no parece que la violencia en Buenos Aires se vaya a detener por lo menos hasta 2027, a menos que Kicillof reconozca su fracaso, renuncie a la gubernatura y permita la intervención del gobierno nacional. Conclusión. Como vemos, Kicillof es uno de los peores y más nocivos personajes de la política latinoamericana. Un hombre que no ha tenido ningún tipo de miramiento en destrozar la economía nacional y provincial varias veces, que ha pervertido la educación pública provincial y que adicionalmente, por si no fuera suficiente, ha permitido que la violencia se expanda y que prolifere en su provincia sin hacer lo más mínimo para poder frenarlo. Por supuesto, lo mejor para los bonaerenses sería la dimisión de Kicillof, pero esto lógicamente no va a pasar. ¿Y por qué? Porque aun siendo tan absolutamente incompetente, Kicillof sigue siendo el máximo favorito del peronismo para las elecciones de 2027. Un caballo ganador que va a aglutinar todo ese voto anti-Milei, lo que lo convierte automáticamente en uno de los políticos más importantes de Argentina. Para perjuicio de los argentinos y concretamente de los bonaerenses, todo indica que Bloody Keynes seguirá generando estragos y destruyendo todo lo que toca por lo menos hasta 2027. Por estas y muchas otras razones es que Axel Kicillof es uno de tantos parásitos ilustres. Espero este vídeo te haya resultado interesante. Muchas gracias por tu atención y sin más que decir, libertad y vida.